Gracias a Dios por la bondad y misericordia de Dios que nos permite estar congregados, reunidos aquí. Escuchábamos este canto, ¿verdad? Que dice, sembraré, sembraré. Realmente, bueno, eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Sembrar y el resultado lo da el Señor. Solo les quiero pedir en esta mañana que me acompañen en una oración donde le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros, que haga sensible nuestro corazón a su palabra para que podamos escuchar su voz. Eh, También, hermanos, ayúdenme a pedirle a Dios que Él me guíe para que lo que yo exprese no sean mis ideas, ni pensamientos, ni lo que pienso o creo, sino lo que dice su palabra. Y ahí la importancia de buscar y ahondar en la profundidad de la palabra, hermanos. Decía mi hermano, la predicación que me gustó mucho del joven rico, ¿verdad? Que es muy, muy importante cuando vamos a los originales y descubrimos cosas impresionantes, ¿no? La palabra nos impacta. Vamos a orar, hermanos, ayúdenme, acompáñenme en esta oración y vamos a suplicarle a Dios que nos ayude. Poderoso Rey eterno, Señor, te suplico por amor de tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque si para siempre es tu misericordia, que nos asistas ahora, en este momento, que nos guíes, Señor, para meditar y reflexionar en lo que dice tu palabra, Señor, no en lo que yo creo ni en lo que yo pienso, sino lo que dice tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a utilizar las herramientas que tenemos. Tú eres bueno y nos provees, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a expresar lo que conviene y que pueda cada corazón y cada vida aquí, Señor, ser impactado por tu palabra, Señor, porque es preciosa y porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos, eterno. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia, por este privilegio que me permites de expresar lo que tú quieres. Ayúdame, Señor, para que lo haga con gratitud, con reconocimiento y sobre todo, Señor, con la intención correcta de mi corazón. Tú conoces las intenciones, Señor. Te suplico que nos guíes en la intención de nuestro corazón para que sea la correcta, para que sea la que a ti te agrade, Señor. Guíanos tú. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra esté en nuestro corazón. Ayúdanos en esta hora, te lo suplico por amor de tu nombre. A ti la gloria, poderoso Dios, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Voy a presentar una presentación, voy a poner, pues me voy a agarrar la redundancia, una presentación de PowerPoint, hermanos, y me dicen si la observan, por favor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Esta predicación, hermanos, está basada en el Salmo 50 y la he titulado Una instrucción de Dios. Voy a leer en el Salmo 50, les voy a pedir que todos sigan en sus Biblias, Salmo 50. Vamos a leerlo, voy a leer en la versión Reina Valera, versión revisada 60, que es la que todos en general manejamos. Sin embargo, hermanos, me voy a estar basando en esta predicación, y se me decía mi hermano Noé, ¿verdad? Que está, aquí está, mano, la palabra de Dios, la Biblia. Nada más que esta es una versión hebreo-español. Aquí está en español y aquí está en hebreo. Editorial Sinaí, está editada en Tel Aviv, y me gusta mucho esta versión porque evidentemente el pueblo judío que conoce el hebreo, pues tiene una situación muy especial con algunas palabras y algunos significados, conceptos sobre todo hebreos. Por eso voy a leerla en la versión 60, pero en la predicación durante la presentación me voy a basar en esa versión, que es una versión evidentemente correcta, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, el Salmo 50. Es dice Salmo de Asaf. Dice así la palabra de Dios: el Dios de dioses, el Señor ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo.
Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de todos? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended esto, ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Ese hermoso salmo, hermanos, a mí me impresiona el salmo, pero es un salmo de instrucción, precisamente por eso le puse así una instrucción de Dios. Este Salmo 50, voy a pasar al siguiente, es un salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Era el director de música del santuario, ¿sí? Se cree que probablemente este Asaf era el escritor del mismo, aunque se le atribuye a David. Se cree que Asaf pudo haber escrito este salmo, según Segunda de Crónicas 29:30, que dice: con palabras de David y Asaf, vidente. En las épocas de Ezequías, rey de Ezequías, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios hablaba con palabras de David y Asaf vidente. Entonces, evidentemente, Asaf también expresó o compuso algunas palabras que de parte de Dios. Entonces, se piensa que pudo haber sido él. Está dirigida, fíjense, a quienes tienen un falso concepto de la religión. ¿Y qué es la religión? Religión viene de la palabra griega religare. Religare, que significa volver a unir. Eso significa religión. Cuando nosotros hablamos de religión, lo que estamos diciendo es volver a unir. ¿Volver a unir qué? Volver a unir al hombre con Dios. Eso significa. Por el pecado del hombre, cuando Dios creó al hombre, el hombre era propiedad de Dios. Pero voluntariamente el hombre, hermanos, decide romper esa relación que Dios estableció con él por el pecado, y entonces el hombre se separa de Dios. Y entonces entra la muerte en la vida del hombre. Pero ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a ser el religare. Por eso la verdadera religión es Cristo. Porque no hay otro camino, hermanos. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Por eso Él es de la verdadera religión. Es el único que nos puede volver a religar con Dios. Es el único, hermano. No existe otro. Por eso, cuando alguien tiene un concepto diferente de religión, está equivocado. Solo Cristo es el único camino. Solo Cristo puede salvar. Solamente Él es el camino al Padre, el mediador entre Dios y los hombres. Y este salmo está dirigido precisamente a aquellos que tienen ese falso concepto de religión, ¿sí? Y está dividido en tres partes. Ahora, perdón, nada más quiero un poquito, fíjense, está dirigido a quienes tienen un falso concepto de religión. ¿Serán
cristianos? ¿Serán paganos? ¿Serán gentiles? Vamos a ver a quién se refiere y a quién está hablando aquí. Es muy importante entender a quién le está hablando Dios, porque a veces, hermanos, a veces nosotros podemos creer que entendemos bien, que conocemos bien y podemos estar equivocados. Tenemos que tener esa actitud de apertura. ¿Se acuerdan de la predicación del joven rico? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que era un joven, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Y su intención de su corazón, ¿cuál era? ¿Sí? Tenía un falso concepto. A pesar de que conocía y que era judío, tenía un falso concepto de lo que era la salvación. Este salmo está dividido en partes, más bien son más de tres partes, hermanos, disculpen, puse tres partes, pero son más. Del versículo 1 al 6 es una convocación a juicio. Fíjense, aquí utiliza Dios el término Dios de los dioses. No en muchas partes de la Biblia Dios utiliza ese término, el Dios de los dioses, porque quiere mostrar su majestad. Él es el eterno, el todopoderoso, el santo de Israel, el rey de todos los siglos, ¿verdad? Imagínense, es el Dios de todos los dioses y quiere aquí mostrar por qué empieza así este salmo. Es un punto importante de entenderlo, ¿no? Del versículo 7 al versículo 15 es una exhortación a sus santos. Fíjense, aquí utiliza la palabra justos, utiliza la palabra, muchas palabras, ¿no? No redimidos, pero sí eh, hablando acerca de gente que es buena, vamos a decirlo así. Pero recordemos, hermanos, que nadie por su propia cuenta puede ser santo. Quien nos aparta es Dios, quien nos justifica es Dios. Nadie, dice la Biblia, no hay justo ni ni uno solo hay justo. ¿Sí? El único que puede justificarnos, el único que puede hacer ese religarnos es el Señor Jesús. Por medio de su Espíritu Santo se acerca a nuestra vida y es el único que puede ponernos en esa posición. Evidentemente aquí está hablando en el Antiguo Testamento cuando todavía no había sido consumado, pero Dios se refiere a los que Él considera sus hijos, de los que Él tiene compasión y misericordia. Entonces es una exhortación a sus santos a que se conviertan, fíjense, conviertan su sacrificio en acciones de gracias. Es más bien interesante lo que dice la Biblia aquí. A veces pensamos que la palabra sacrificio es algo que ya pasó, que ya no es importante, que Dios ya no lo toma en cuenta. Sin embargo, lo que Dios pide es que ese sacrificio sea de una manera muy particular. Y lo vamos a ver. Dice, y cumpliendo el compromiso con Él. Esta es la parte más importante, porque nuestro Dios se ha comprometido con nosotros, hermano. Sí, Él ha hecho un pacto con nosotros. Decía mi hermano Noé y me llamaba mucho la atención, porque es un punto que quería tocar aquí. Cuando el velo del templo se rasgó por mitad de arriba, y no era un velo delgado, era un velo muy grueso. Y ahí, hermanos, Dios estableció un pacto con nosotros. Y vamos a ver la palabra pacto, que es la palabra berit. ¿Qué significa esa palabra pacto? Del versículo 16 al 20, Dios establece un juicio, fíjense, a quienes con hipocresía, decía mi hermano, el joven rico, ¿verdad? Pues la verdad es que si lo ve uno en la vida real, pues realmente estaba teniendo una actitud hipócrita, ¿verdad? Y realmente no era, tenía una intención diferente, ¿verdad? A veces parece que sí era muy bueno y si todo esto lo he cumplido desde mi juventud, pero realmente tenía una actitud y decía adorar a Dios, ¿verdad? Sí, sí, pero dicen, desobedecen sus mandatos. Del versículo 21 al 22 están las consecuencias de olvidarse de Dios. Terribles, hermano, terribles. Oseas es el paralelo de esta parte y habla precisamente que es como un león cuando despedaza y no hay quien te libre. Así dice. Un león que despedaza y no hay quien te libre. En el versículo 23, hermanos, que va a ser la conclusión de esta predicación, Dios muestra su misericordia a quienes que creen, ordenan sus caminos. Este salmo también es una advertencia, hermanos, a que ordenemos nuestros caminos. Decía mi hermano David, estemos a cuentas con el Señor. Y eso tenemos que buscar, hermanos, estar a cuentas con Dios. Ahora voy a leer el salmo
en la versión hebreo-español. Esto está tomado de esa versión. Y dice así la palabra de Dios. Salmo de Asaf. Dios, Dios el Eterno ha hablado y ha llamado a la tierra, fíjense, ha llamado a la tierra desde la salida del sol hasta su puesta. ¿Con qué empezó mi hermano Noé? Con el Salmo 19. Aquí lo tengo, hermano, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria a Dios. Dice, y ha llamado desde la tierra al sol hasta su puesta, desde Sión, la perfección de la belleza. Fíjense, bien interesante aquí, habla de Sión como algo muy particular y vamos a ver a qué se refiere. Dice, Dios ha mostrado su esplendor. Fíjense cómo resalta Dios, que está hablando, el Todopoderoso, ¿sí? Y se ha mostrado su esplendor, ¿sí? Vamos a ver de qué se refiere. Dice, tres, viene nuestro Dios y no guarda silencio. Algo bien importante, hermanos. Un fuego devorará ante él y en torno a él hay que tempestad. Imagínense nada más esa presencia majestuosa del Todopoderoso, donde el fuego, dice, devora delante de él y si en torno de él hay tempestad. ¿Cómo será su magnificencia y su poder, verdad? Y se puede decir, calle delante de él toda la tierra, dice. Cuatro, convoca a los cielos arriba y a la tierra abajo. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Hermano Mauricio, cuando trabajamos, convocamos una junta, ¿verdad? Y convocamos a mucha gente, a lo mejor gente importante. Pero a ver, convoquemos a los cielos y a la tierra. Solamente el Todopoderoso, hermanos, puede hacer eso. Convoca a los cielos y a la tierra para que pueda juzgar a su pueblo. Bien importante, hermanos, juzgar a su pueblo. Cinco, reúne ante mí los varones piadosos. ¿Cuáles, hermanos? Aquí esa palabra es bien interesante, porque aquí se refiere a los santos de Dios, a los apartados de Dios, y vamos a ver qué relación tiene con nosotros. Dice, los que hicieron un pacto, un verí, conmigo por el sacrificio. Fíjense lo que dice, nuevamente lo voy a leer. Reúne ante mí los varones piadosos, los que hicieron un pacto conmigo por el sacrificio. Dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Selah. Escucha, oh pueblo mío, yo hablaré, oh Israel, y testificaré contra quién? Contra ti. Dios, tu Dios, soy yo. No te reprobaré por tus sacrificios, ni por los holocaustos que continuamente me ofreces. Fíjense cómo dice esta versión. No te reprobaré por tus sacrificios, ni por los holocaustos que continuamente me ofreces. Pero, dice, pero, fíjense, ahí está el pero. No tomaré ningún novillo de tu casa, ni machos cabríos de tu rebaño. O sea, está la ofrenda, pero ¿qué dice? No voy a tomar nada de eso. ¿Por qué? Sí es, porque cada bestia del bosque es mía, es del Señor Todopoderoso. Y el ganado que pase sobre 1000 colinas, dice, conozco todas las aves de las montañas, a ver quién puede decir eso. Y las bestias salvajes del campo son mías, dice el Señor Todopoderoso. Y si yo tuviese hambre, yo no te diría, no te diría, Él no depende de nosotros, hermanos, Él está lejos y todo es el todo suficiente porque el mundo entero es mío y todo lo que él contiene. ¿Cómo acaso carne de toros, de los toros? ¿O bebo sangre de los machos cabríos? Ofrece a Dios, fíjense, entonces, ¿qué debemos ofrecer a Dios? El sacrificio de la alabanza. Cumple tus votos ante el Altísimo. Dice, y fíjense, después de eso, o el 14, que dice, ofrece a Dios sacrificio de alabanza, cumple tus votos ante el Altísimo, dice, y llámame en el día de penurias, que yo te libraré y tú me honrarás. Fíjense, hay una condición ahí importante, ¿se fijan? Es una condición importante que hay que tomar en cuenta. Pero que el inicuo le dice Dios, un segundo, hermano, es que no puedo ver aquí el texto, no sé si ustedes lo ven.
Perdón, hermano, es que no me dejaba ver la parte de arriba. Discúlpenme. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, Sí, hermano. hermano. Discúlpenme, es que no me dejaba ver el texto. Dice, pero que al inicuo le dice Dios, fíjense lo que le dice al inicuo Dios. Está haciendo una comparación. ¿Sí? Está hablando de sus santos y está hablando ahora del inicuo. ¿Quién eres tú para declarar mis estatutos y tomar mi pacto en tu boca? Imagínense, hermanos, que alguien le diga a Dios eso. ¿Quién eres tú para declarar mis estatutos y tomar mi pacto en tu boca? Dice, viendo que odias la instrucción, fíjense, fíjense lo que dice, es algo muy fuerte. Y arrojas, dice, arrojas mis palabras detrás de ti. Imagínense esa acción, la palabra de Dios, no importa, ¿verdad? La menosprecias. Es lo que está diciendo, menosprecias la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién se refiere? ¿A los que conocen la palabra de Dios o a los que no la conocen? O al menos a los que la han escuchado alguna vez, ¿verdad? Dice, porque dice, viendo que odias la instrucción y arrojas mis palabras detrás de ti. Y luego dice, para recalcar el tema, cuando ves a un ladrón, le haces compañía. Hay una expresión por ahí, dice, pues, ¿cuándo hemos robado juntos, verdad? Pues aquí dice, ¿verdad? Que a veces le hacemos compañía a los ladrones. Dice, y te unes a los adúlteros, o sea, tomas parte con ellos. Has aflojado tu boca para el mal. Pocas palabras, has hablado mal, ¿verdad? Has hecho chismes y hablado mal. Dice, y tu lengua urde engaños, mentiras. Fíjense, te sientas y hablas contra tu hermano. Calumnias al hijo de tu propia madre. Habiendo hecho tú tales cosas, ¿debo yo guardar silencio? Dice el Señor. ¿Pensabas que yo sería como tú? Evidentemente el Señor está por encima de nosotros, ¿verdad? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Te reprenderé y te juzgaré delante de tus ojos. Dice, considera esto vosotros que olvidáis a Dios, para que no os haga pedazos sin que nadie pueda libraros. Y fíjense lo que dice el 23. El que ofrece el sacrificio de alabanza me honra, y el que endereza su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. Fíjense en el Salmo 51, voy a cada uno de los pasajes. Dice, Salmo de Asaf, Dios el Eterno ha hablado, ¿sí? Y ha llamado la tierra desde la salida del sol hasta donde su puesta. Entonces, aquí es una convocatoria de nuestro Dios, es una proclamación solemne. Lo que está haciendo aquí Dios es exaltando su nombre, su grandeza, su poder, para llamar nuestra atención y para mostrarnos algo, para darnos una instrucción. Y luego dice, desde Sión, la perfección de la belleza, Dios ha mostrado su esplendor. Fíjense, aquí se refiere a Dios. Hay un salmo, el Salmo 125:1, que casi todos los días lo veo porque lo traigo en un llavero junto con mis llaves. Entonces lo leo y siempre me ha llamado la atención porque dice, los que confían en el Señor, ¿se acuerdan la palabra confiar? Bataj. Bataj, los que confían en el Señor, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y yo siempre que lo leía decía, a ver, o sea, un monte va a permanecer, es eterno, una situación física es eterna, esta tierra es eterna. Evidentemente, sí se refiere al monte de Sión como tal físicamente, pero tiene una connotación particular. Cuando la Biblia habla del monte de Sión, se refiere a la morada de Dios. Fíjense sí, espiritualmente lo que nos dice. Los que confían en el Señor, los que bataj en el Señor, son como la morada de Dios, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso dice, desde Sión, desde su morada, la perfección de la belleza, Dios ha mostrado su esplendor. Dice, viene nuestro Dios y no guarda silencio. Fíjense, aquí está bien muy importante, Él no va a guardar silencio. ¿Por qué? Porque un fuego devora delante de Él y en torno a Él hay tempestad. Dice, Dios muestra aquí que no se agrada de los que no quieren escuchar. Muestra su majestad
y su juicio. Hermanos, el fuego en la Biblia es tipo del juicio de Dios. Lucas 24, 12, 49 dice, Él ha venido a echar fuego en la tierra. Léalo después con calma y verá a qué se refiere la palabra, pero ahí evidentemente sí hay un juicio de parte de Dios. Dice segunda de Tesalonicenses 1:8, vendrá en llama de fuego. Entonces Dios evidentemente trae juicio, ¿sí? A aquellos que no quieren escucharle, que no quieren obedecerle, que desprecian su palabra, que la avientan, que la arrojan. Dice, convoca a los cielos arriba y a la tierra. ¿Verdad? ¿Qué convocación? Para que pueda juzgar a su pueblo. ¿Para qué va a convocar Dios al cielo y a la tierra? Para que pueda juzgar a su pueblo. Ratifica que es un acto solemne de convocación. Dios está haciendo una convocación muy especial y una presencia muy especial. ¿Por qué? Porque quiere dar una palabra especial para nosotros. Y fíjese el 5 que dice, reúne a mí, al Señor, los varones piadosos, los que hicieron un pacto conmigo por el sacrificio. La palabra varones piadosos en el hebreo es la palabra hasid o yasid, en la concordancia 26-23, significa amable, piadoso, santo. ¿A quiénes se refiere? A los que somos justificados, comprados por precio de sangre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién se refiere? Evidentemente, ahí en el Antiguo Testamento se refería a los judíos piadosos, pero aquí se refiere también a nosotros, a los que hemos sido comprados por la sangre preciosa del Cordero. Dice, a quienes luego lo ratifica, los que hicieron un pacto. Y aquí aplica la palabra berit. La palabra berit, que es la 1285 en la concordancia, significa pacto, alianza, tratado. ¿Cómo eran esos pactos? ¿Cómo eran esos pactos? Esos pactos eran entre dos personas, decían, vamos a hacer un pacto, y entonces lo que hacían es que ambos ponían algo, ponían animales para el sacrificio, y ¿qué creen que hacían con los animales? Los partían por mitad, y ponían las mitades una al lado de otro, un caminito de las partes de los animales que sacrificaban. Y luego caminaban de un lado a otro, en medio de los animales, los dos personas caminaban y se juntaban en el centro de los animales, en medio de los animales que estaban partidos, y hacían un pacto. Así establecían un pacto. Esa es la forma en que establecían los pactos, un berit, una alianza. Y entonces, cada quien tenía compromisos, generaba compromisos. Yo me comprometía con alguien en ese pacto y era un pacto, una relación entre dos. Por eso dice aquí en el texto, dice pacto, alianza, tratado. Viene de la palabra baraj, en el sentido de cortar, porque eso significa cortar un pacto. Eso significa, dice, como bará un pacto que se hace pasando entre pedazos de carne. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Génesis 15 del 10 al 17? Lo voy a leer, hermanos. Ustedes lo pueden tener ahí en sus Biblias. Les pido que lo consideren. Génesis 15 del 10 al 17. Génesis 15 del 10 al 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, voy a ir un poquito atrás. Voy al 8, por favor. Dice, y él le respondió, Señor, ¿en qué conoceré que de heredar? Porque Dios le iba a decir que iba a heredar la tierra a Abraham. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad. ¿Qué hizo? Un brit. Los partió por mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Sí, pues claro, estaban muertos, venían las aves de rapiña. Dice, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, ya se oscurecía, estaba ahí, pasó el tiempo. Dice, he aquí que un temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual juzgare yo,
y después de esto saldrán con gran riquezas, y vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué hizo Dios ahí? Un brit con Abraham, un pacto, ¿sí? En donde Dios estableció ese pacto con Abraham, ¿sí? Dice, voy a leer ahora a partir del 17. Y sucedió que a la puesta del sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era? Dios, ¿verdad? Haciendo el pacto, estableciendo el pacto. Dice, en aquel día, 18, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, era la forma en que se establecían los pactos. Entonces, ¿qué está hablando aquí cuando dice, reúne a mis santos, los que hicieron un qué? Una brit conmigo? Dios estableció esa brit. ¿Cuándo la estableció? Como decía mi hermano de Noé, cuando el velo se rasgó por mitad. Dios abrió la posibilidad, dice, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Dios estableció ese pacto con nosotros, nos apartó para que fuéramos reyes y sacerdotes de Cristo y para que pudiéramos acercarnos a su presencia de forma personal. Ahora dice que los que hicieron un pacto, un abrir conmigo por el sacrificio. Aquí la palabra sacrificio es algo muy interesante, hermanos, es la palabra sabak en el 2077 en la concordancia. Dice, propiamente es una matanza, es decir, la carne de un animal. Eso se refiere, o sea, sí es una parte física, es un animal que se sacrifica. Para hacer esa brit, ¿qué tiene que hacer? Matar el animalito, partirlo por mitad, y entonces establecía ese pacto. Dice, por implicación, un sacrificio. Fíjense, pero ese sacrificio podía ser la víctima o el acto en sí. No solamente la víctima física, sino también el acto en sí. ¿Qué pasó con entre Caín y Abel? Ambos llevaron un sacrificio y uno fue acepto y el otro no fue acepto. Dios conoce la intención del corazón, hermanos. Nosotros podemos decir lo que querramos y podemos expresar lo que querramos. Lo importante es que la intención de nuestro corazón esté alineada con nuestro Dios y sea agradable a Él. Dios tenga misericordia y nos guíe. Dice el 6, y los cielos declaran su justicia, ¿por qué? Porque Dios es juez. ¿Para qué fueron convocados los cielos y la tierra? Para declarar la justicia de Dios. Y dice aquí el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara ¿qué? Sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Fíjense, entonces Dios convocó al cielo y a la tierra para mostrar su grandeza, dice, porque Dios es juez. Y ahora la justicia de Dios, en esta palabra, en el 19:3, dice, no se necesitan palabras para que se oída su voz. Dice, escucha, oh pueblo mío, yo hablaré, oh Israel, y testificaré contra ti. Dios, tu Dios, soy yo. En, Cuando hay una ocasión cuando Salomón, el siervo de Dios Salomón, Dios le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Entonces, ¿saben qué le pide Salomón? Salomón utiliza una expresión bien interesante y le dice, dame leb shomea en hebreo. Dame leb shomea. Leb es corazón y shomea viene de shamá, escucha, escuchar. Entonces, ¿qué le dijo? Dame un corazón oyente, un corazón que escucha. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Se traduce como sabiduría, pero él le dijo, dame un leb shomea, un corazón que escuche. Es lo que le estaba diciendo, que yo pueda entenderte, que yo pueda escucharte, que yo pueda ponerte atención, que yo pueda entender tu voluntad. Y por lo tanto, hermanos, hemos aprendido, ¿verdad? Que es no solamente escuchar, sino poner por obra, cumplir. Y le dice, Dios, tu Dios soy yo, dice,
el Señor. Fíjense el paralelo con Éxodo 22, ¿sí? Dios está hablando de una manera personal, utilizando su nombre. Dice, este será mi memorial por siempre. Dice, testificaré contra ti, Dios, tu Dios, soy yo. Quiera Dios, hermanos, que tengamos corazones oyentes, que estemos atentos a la voz de Dios para que podamos cumplir su voluntad. Y luego le dice, no te reprobaré por tus sacrificios. Fíjense, uno podría pensar, bueno, los sacrificios, pues ya ahorita ya, eso ya pasó, no, son importantes para Dios, por eso los estableció. Dice, ni por los holocaustos que continuamente me ofreces. Sacrificio y holocausto. La palabra holocausto es olá, que sí que en hebreo es ofrenda del todo quemada. Dice, es la parte entera de un sacrificio limpio, ¿sí? Un sacrificio limpio. Pero, ¿qué sacrificio quiere Dios que le ofrezcamos a Él? ¿Cuál es ese sacrificio? Dice, en los versículos del 9 al 13, dice la Biblia que todo es de Él. Cualquier cosa que queramos presentar para Él es porque primero lo recibimos de su mano poderosa. Voy a regresar del 9 al 13, lo leo nuevamente para tener la referencia aquí, ¿sí? Dice, pero no tomaré ningún novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus rebaños. ¿Por qué? Porque cada bestia del bosque es mía y el ganado que pase sobre 1000 colinas. Conozco todas las aves de las montañas y las bestias salvajes del campo son mías. Si yo tuviese hambre, no te diría, porque el mundo entero es mío, dice el poderoso, y todo lo que él contiene, ¿sí? ¿Cómo acaso la carne de todos o bebo la sangre de machos cabríos? ¿Sí? Entonces, del 9 al 13, la palabra de Dios nos está hablando que Dios tiene el control y todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, Él no necesita de nuestro sacrificio, no lo necesita. No hay ningún provecho para Dios. Usted puede decir, le voy a dar y voy. Hermano, es de Él. Aunque si lo pide, que hagamos, ¿verdad? Que cumplamos con nuestras obligaciones. No estoy diciendo que no. Sí, hay que cumplir con las primicias y la comunión perfectamente, sí. Dice, la alabanza, fíjense, acción de gracias, la obediencia y el amor al prójimo, según Romanos 12:1 y Hechos del 13, del 15 y al 16, son sacrificios de los que Dios se complace. Vamos, por favor, a Romanos 12:1. En sus Biblias, por favor, les invito que me acompañen. Romanos 12:1. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué está pidiendo Dios aquí? ¿Cuál es ese sacrificio que Dios quiere? Dame hoy, hijo mío, tu corazón y vivirás. Quiere nuestra entrega, quiere que volteemos nuestro rostro a Él y le sirvamos, le obedezcamos. Dice, perdón, es Hebreos 13, 15 al 16, discúlpenme, es Hebreos, no es Hechos, discúlpenme, es Hebreos. Dice Hebreos 13, 15 al 16, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Fíjense cómo la palabra de Dios nos dice qué es lo que quiere Dios de nosotros. Evidentemente, ¿quién va a poder reconocer la grandeza y la bondad de Dios si no primero le conoce y le entiende? Pero una vez que vemos su poder y su grandeza, lo que Él quiere es que le reconozcamos, dice, porque son los sacrificios de que Él se agrada. Ahora, con el Evangelio, hermanos, dice aquí, cesan los sacrificios ceremoniales, es cierto, porque ya solamente un sacrificio suficiente, que es el del Calvario, nuestro Señor,
Es el sacrificio perfecto. Ya no se necesitaban más sacrificios para hacer expresión por nuestros pecados. Hebreos 9 y Hebreos 10, los dos capítulos de Hebreos hablan de esta situación. Y fíjense, ese pacto que Dios estableció se confirma cuando el velo se rompe. ¿Por qué? Porque Dios establece su pacto con nosotros. Dice en el versículo 14, entonces, si esos no son los sacrificios que Dios quiere, ¿qué sacrificio Dios quiere para nosotros? Dice, ofrece a Dios el sacrificio de alabanza, cumple tus votos ante el Altísimo. Este texto está en la ley, evidentemente, por eso lo puse aquí, está en la ley, pero fíjense cómo en la ley y en la gracia se aplica igual, se aplica igual, tiene la misma connotación, no es algo diferente. Dice, ofrece a Dios el sacrificio de alabanza, y la palabra aquí es todá, la 84:26, y significa sacrificio de acción de gracias. ¿Se acuerdan que lo leímos en Hebreos? Ofrece, por medio de él, por medio de Dios, un sacrificio de acción de gracias, confesión de gratitud. Quiere decir que exaltemos a Dios, que expresemos el carácter o las acciones de una persona. ¿Podemos expresar el carácter de Dios y las acciones que Él hace? Sí, ¿verdad? Lo alabamos y bendecimos porque decimos lo que Él ha hecho, lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿Él qué quiere en nosotros? Que le reconozcamos, que le respetemos, pero aún más, que cumpla. Si se cumple, paga tus votos, tus promesas y tus compromisos. ¿Tiene usted alguna promesa con Dios, hermano? ¿Tiene usted algún compromiso con Dios? Hay que cumplirlo. Porque ahí dice la palabra, cumple tus votos ante el Altísimo. Dice, y aquí utiliza la palabra para referirse a Dios, el John, el Altísimo, el que está por sobre todas las cosas, por sobre todos nosotros, el Dios Altísimo. Dice, a menudo, condiciones y resultados de ambas partes, un pacto, se establece el pacto, como lo dijimos, ¿verdad? Es un compromiso entre ambos, ¿verdad? Dios se ha comprometido a proveernos, a suplirnos, a protegernos, a guardarnos, a bendecir nuestro hogar. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros, hermano? Y más allá es cuando nosotros nos podemos a prometer, ¿verdad? Por eso dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es muy importante. Dios toma en cuenta lo que decimos, hermano. Seamos prudentes y cuidadosos. Pensemos lo que le vamos a decir a nuestro Dios. No nos dejemos llevar por la emoción, porque si usted le promete a Dios, Dios lo toma en cuenta. Dice, en primera de Samuel 1:11, ¿sí? Ahí una mujer de Dios ofrece a su hijo, a Samuel, ¿verdad? Lo ofrece y le dice, si tú hicieras esto, yo lo dedicaré a ti. ¿Qué hizo? Cumplió, cumplió. No cumplir, hermanos, trae consecuencias, trae consecuencias. Dice 15, y llámame, fíjense, después de esto, después de ofrecer a Dios sacrificios de alabanza y cumplir nuestros votos al Altísimo, le dice, y llámame en el día de penurias, y yo te libraré, y tú me honrarás. También estos dos textos, hermanos, ¿por qué los señalo aquí bajo la ley? Porque evidentemente está en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué creen? Son eternos y se aplican igual hoy. Hoy Dios dice que le ofrezcamos sacrificio de alabanza, que le demos acción de gracias, que confesemos quién es Él y que reconozcamos su grandeza, pero también que cumplamos los compromisos y promesas porque Él es el Altísimo. Y dice, y llámame en el día de penurias, dice, invócame, invítame, fíjense lo que dice, ¿eh? Dios ese velo fue roto y tenemos acceso directo a Dios. Hoy podemos, hermanos, acercarnos directamente al Altísimo, al Eterno, podemos pedirle directamente, dice, en nuestras penurias. La palabra penuria aquí es angustia, problema, pena, calamidad. ¿Quién no ha tenido problemas, penas o calamidades? Son situaciones desfavorables que se enfocan en el dolor. Cuando estamos ahí dolidos y quebrantados, dice, llámame, invócame, invítame en el día de penurias, dice que yo te libraré, gloria a su nombre. ¿Y tú?
me honrarás. Honremos a Dios, hermanos. Honremos a Dios. Gloria a Dios. Dice, pero que al inicuo le dice Dios, fíjense, aquí el contraste. Aquí está hablando de los que le reconocen, pero aquí está hablando del inicuo. Y no está hablando de los inconversos, hermanos. Fíjense de qué está hablando. Dice, ¿quién eres tú para declarar mis estatutos? La palabra de Dios no es para cualquier hermano. La palabra de Dios es para sus hijos. Y tomar mi pacto en tu boca. Fíjense, aquí Dios dice, es celoso y le dice, ¿quién eres tú para tomar mis estatutos y tomar mi pacto en tu boca? ¿Se acuerdan de aquella parte en la Biblia donde estaba Pablo y estaban predicando y había unos hombres que quisieron invocar el nombre de Jesús y le dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús ese que predica Pablo? ¿Y qué le dijeron los demonios? A Pablo lo conocemos, Jesús sabemos quién es, y ustedes no sabemos quiénes son. Nos desconocieron, ¿verdad? No cualquiera, hermano. Eso es para los hijos de Dios. Dice, por eso tengamos cuidado, hermanos, de cómo está nuestra vida. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Es en otra versión. Dice, al malvado. Profesan piedad, pero practican la iniquidad. Dios conoce nuestra intención. Por eso me gustaba mucho esa parte de la predicación de mi hermano Mauricio, ¿verdad? El joven rico, ¿verdad? ¿Cuál era su intención? Dios la conocía. Qué bondad de Dios, hermanos. Dios lo pudo en cualquier momento decir, no me interesa, no te contesto, o haberlo regañado. No, paciencia de Dios de decirle, qué amor de nuestro Dios, hermanos, que tienen paciencia y misericordia. 17. Viendo que odias la instrucción y arrojas mis palabras detrás de ti. Fíjense a quiénes se refiere. Se refiere a los que les gustaba instruir y corregir. ¿Qué decía el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era cumplidor de la ley, ¿verdad? Y se les gusta corregir e instruir y hasta con orgullo lo dicen, ¿verdad? Pero aborrecen ser corregidos, no les gusta que los corrijan. ¿Qué hizo cuando lo corrigieron? Se fue triste, ¿verdad? Se fue triste. Dice, les humillaba y echaban las palabras de Dios a su espalda. ¿Qué hizo este joven Dirco? Menospreció la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando ves un ladrón, dice, le haces. Digo, gloria a Dios porque me acuerdo de la predicación de mi hermano, ¿verdad? Porque me ayudó mucho, hermano. Gloria a Dios, su predicación. Cuando ves un ladrón, le haces compañía, o sea, todavía que desprecian la palabra de Dios, todavía no se complacen con ellos, sino ven un ladrón y le hacen compañía. Te unes a los adúlteros, has aflojado tu boca para el mal y tu lengua urde engaños. Te sientas y hablas contra tu hermano. Fíjense, ay, cuando nos medimos en esas medidas, hermanos, la verdad es que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser cuidadosos con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Dice, calumnias al hijo de tu propia madre. En la versión interlineal dice, has sido participante con los adúlteros. Dice, condena también los pecados de la lengua. 21. Habiendo hecho tales cosas, o sea, todo esto que ya ha arrojado la palabra de Dios, juntándote con los mentirosos, con los adúlteros, menospreciado a tu hermano, dice, todavía después de hecho tales cosas, dice, ¿debo yo guardar silencio? Dice el Señor. ¿Pensabas que yo sería como tú? Interesante esto, hermano, me llama mucho la atención. Dice, te reprenderé y te juzgaré delante de mis ojos. Dice, estas cosas hacías. Dice, Dios es paciente. Pero ¿qué creen? Conoce la intención de nuestro corazón. Dice, ¿y habría yo de haber callado? Fíjense, los pecadores, los inicuos, ¿sí? Suelen tomar el silencio de Dios por consentimiento. Y dice, ah, no pasó nada, ¿verdad? Dios lo consintió, ¿verdad? Pues Dios lo permitió. No pasa nada. Y la paciencia de Dios, ¿por qué? Por conveniencia. Dios es paciente, ¿verdad? Aquí no pasó, hice esto malo y no pasó nada, ¿sí? Y Dios es paciente, ¿verdad? Y no pasa nada. Y entonces, ¿qué? Endurezco mi corazón. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dice 22, considera esto, vosotros que os olvidáis de Dios.
¿Quién es? ¿Cómo te vas a olvidar de Dios si no lo conoces? No se refiere a los incrédulos, hermanos, se refiere a los que conocemos a Dios. Tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios. Y dice, no, pues no me olvido de Él. Pero hago algo malo, ¿verdad? No pasó nada. Pero sigo haciendo y no pasa nada, ¿verdad? Pues es conveniente, ¿verdad? Eso es olvidarnos de Dios, hermanos. No nos olvidemos de Dios. Él es el juez de la tierra, el soberano, y Él merece todo nuestro respeto. Dice, considera esto vosotros que olvidáis a Dios para que no os haga pedazos sin que nadie pueda librarnos. Una advertencia a tiempo, hermano. Dice Oseas 5:14, dice, menciona también, os desesperará como león y no habrá quien os libre. ¿Sí? Aquí cuando se decide despedazar, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Temamos y tengamos respeto a nuestro Dios. Y dice en el 23, hermanos, que esto es la parte más importante, la misericordia de Dios. El que ofrece sacrificio de alabanza, ¿qué hace? Me honra. Y al enderezar, el que endereza su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. Es una advertencia a tiempo. Debemos dar gloria a Dios. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, le glorifica y le honra. Tenemos que ofrecer a nuestro Dios, hermanos, sacrificio de acción de gracias. ¿Cómo se logra eso? Conociéndole. Cuando uno lee la palabra, dice mi hermano, cuando uno sobre todo ve palabras en el griego, en el hebreo, se impacta y dice, caray, es impresionante lo que Dios dice, hermano. Pero ¿qué cree? A veces ni en español la leemos. Dios se complace en los sacrificios espirituales, como ya le vimos en Hebreos 13, del 15 y 16. Se complace, ¿verdad? El mismo Dios, ¿verdad? Dice, nos guía para que hagamos sacrificios espirituales. Nuestro cuerpo mismo en santidad para servir a Dios. Cuidemos de nuestra santidad, cuidemos de nuestra vida, cuidemos de nuestro testimonio para servirle a Él, para no olvidarnos de nuestro Dios. Dice, fíjense aquí parafraseado, está parafraseado el texto. Quien ofrece acción de gracia me glorifica y al que ordena correctamente su conducta, ¿quién? ¿Quién tiene que ordenar correctamente su conducta? ¿Dios? ¿En nosotros? Nosotros tenemos que ordenar correctamente nuestra conducta y le mostraré la salvación de Dios. El que ordena su camino, esto es, rectifica su conducta, le será mostrada la salvación de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Quiera Dios, hermanos, que recapacitemos, que hagamos una reflexión de nuestra vida, si verdaderamente la intención de nuestro corazón es la correcta, y nos acerquemos a Él, al trono de su gracia, porque hoy ese pacto lo permite, con un corazón contrito y humillado. Dios les bendiga, hermanos. Hermano.